Buenas tardes. La siguiente presentación se realiza con el fin de mostrar ciertos aspectos de los impactos ambientales de la industria minera en Colombia, ponencia mostrada por el profesor Manuel Rodríguez Becerra en el trabajo dirigido al Grupo de Investigación 7, en especial al tutor Juan Carlos Ruiz. El trabajo será expuesto por quien habla Carlos Guevara y Joana Niño. El presente trabajo se realiza con el fin de resaltar la ondeante crisis por la que atraviesa nuestro país referente al tema de la industria minera, donde se evaluará la responsabilidad de diferentes actores. Sabemos que nuestro país es rico en biodiversidad, tiene una riqueza invaluable en cuanto a recursos naturales, que infortunadamente se han venido dejando en manos de grandes multinacionales extranjeras dedicadas a esta industria, las cuales a medida de su nefasto paso por donde hay la posibilidad de explotación de dichos recursos, han dejado una huella irreversible y poco o nada hacen para resarcir el daño ocasionado en el ambiente. La minería en Colombia en los últimos años se ha venido intensificando, ya que se considera que somos un país privilegiado por la ubicación geográfica. Se considera uno de los principales motores económicos del país. El tema va más allá. ¿A costa de qué? Un caso muy particular que se ha venido evidenciando y que no ha sido recompensado de manera satisfactoria es el caso de La Guajira, donde ese flagelo de la minería ha cobrado vida de seres humanos inocentes, donde prima el desarrollo económico por encima de valores éticos y morales, de una sociedad que es víctima de esta locomotora, que en nuestro parecer está fuera de control por el simple hecho de que la vida ha pasado a un segundo plano por dar paso al progreso. La siguiente presentación consta de 4 partes esenciales. En un primer momento hablaremos de lo que es la minería y sus antecedentes y cómo llega a Colombia. Continuaremos con dar un poco de orientación y discernimiento respecto a la minería legal e ilegal en nuestro país. Posteriormente continuaremos hablando sobre la influencia que ha tenido el conflicto armado por el que desde hace varios años atraviesa el país en el sector de la economía y para finalizar cerraremos con la responsabilidad que ha tenido el gobierno en cuanto al otorgamiento de licencias de diferentes empresas y cómo esto ha hecho que el sector cause tantos daños irreversibles por donde pasa. Hablemos de minería. La minería fue la segunda de las tareas primordiales del hombre, siendo la primera la agricultura. Ambas son catalogadas como las principales industrias de la civilización humana. Otra manera de expresar la importancia de la minería, tanto en la cultura antigua como en la moderna, es recordando que la naturaleza provee solo fuentes limitadas o maneras para generar bienes. El término minería es usado ampliamente como la extracción de todas las sustancias de origen natural sólidas, líquidas o gaseosas de la tierra para su utilización. Minería en Colombia. Las características propias del territorio colombiano nos muestra una gran variedad de ambientes geológicos y un potencial minero muy importante, y gracias a esto la actividad minera ha contribuido al desarrollo del país, mostrándonos una historia de explotaciones artesanales y procesos de beneficio con serios problemas de contaminación ambiental. Clases de minería. Minería a cielo abierto. Comprende actividades y operaciones mineras desarrolladas en superficie. Minería a granel. Método de minería que consiste en extraer grandes cantidades de mena o material de bajo tenor conjunto con la mena o material de alta ley. Cualquier método mecanizado de minería a gran escala que involucre la remoción de miles de toneladas día con un relativamente reducido número de personal. Minería subterránea. Comprende actividades y operaciones mineras desarrolladas bajo tierra o subterráneamente. Esta minería se da en 2 niveles. Nivel minería subterránea. Galerías horizontales en un horizonte de trabajo en una mina. Es usual trabajar las minas desde una chimenea de acceso y se establecen niveles o intervalos regulares, generalmente con una separación de 50 metros o más, o a partir de varios túneles de acceso con diferente cota, a partir de rampas de acceso que unen diferentes niveles. Y un subnivel, minería subterránea, nivel u horizonte de trabajo situado entre los niveles de trabajo principales. Nivel intermedio, elaborado a una corta distancia por encima o debajo de un nivel principal,
con el objeto de facilitar la extracción de una cámara de explotación. Trabajo minero antiguo, minería subterránea. Trabajo minero que ha sido abandonado, donde se ha dejado que se colapse su sección e incluso que se selle su acceso. Los trabajos antiguos son una fuente de peligro para los trabajos activos, principalmente si están llenos de agua y su ubicación exacta es incierta. Minería aluvial. Comprende actividades y operaciones mineras adelantadas en riberas o cauces de los ríos. También se emplean métodos de minería aluvial para la extracción de minerales y materiales en terrazas aluviales. Minería de subsistencia. Esta minería se desarrolla por personas naturales que dedican su fuerza de trabajo a la extracción de algún mineral mediante métodos rudimentarios que en asocio con algún familiar o con otras personas generan ingresos de subsistencia. Se denomina así a la explotación de pequeña minería de aluvión, más conocida como varequeo, y a la extracción ocasional de arcillas en sus distintas formas y los materiales de construcción. Minería formal, conformada por unidades de explotación de tamaño variable, explotadas por empresas legalmente constituidas. Minería informal, constituida por las unidades de explotación pequeñas y medianas de propiedad individual y sin ningún tipo de registros contables. Minería marina, actividades y operaciones mineras adelantadas en medios marinos o en el límite con ellos. Minería por paredones, método de explotación de carbón en fajas delgadas verticales que son cortadas por medios mecánicos a lo largo de caras o paredes rectas. Minería formal o legal. Es la minería amparada por un título minero, que es el acto administrativo escrito mediante el cual se otorga el derecho a explotar y a explotar el suelo y el subsuelo mineros de propiedad nacional. Según el Código de Minas, el título minero deberá estar inscrito en el Registro Minero Nacional. Minería informal o ilegal. Es la actividad minera que se realiza en espacios prohibidos como las riberas de ríos, lagunas, cabeceras de cuencas y de zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas. Influencia de conflicto armado en la minería. A raíz de la grave problemática que atraviesa el país desde hace más de 50 años, esto ha servido para que los actores del conflicto armado realicen actividades ilegales encubiertos de la industria minera. Miremos un poco al respecto de estos flagelos que hoy en día aquejan a nuestro país. De acuerdo con el investigador César Padilla, del Observatorio de Conflictos Mineros de Latinoamérica, quien hace una severa afirmación respecto de la problemática minera, la minería no aporta a las economías locales. Al contrario, empobrece a las comunidades porque los minerales se acaban para siempre y solo quedan los desechos tóxicos que perduran por muchos años, causando graves enfermedades a la población que habita en dichas tierras. Tampoco es cierto que la minería genera ingresos para el país. ¿Qué pasa con el pasivo ambiental? ¿Es el país o las comunidades quienes pagan los daños ecológicos? El problema es que particularmente en América Latina se ha generado un proceso impulsado por el mito del desarrollo. Es decir, que si tenemos minerales tenemos que explotar porque no podemos ser mendigos estando sentados en un saco de oro, y que hay que ser ricos y para hacerlo tenemos que explotar. Eso ya está demostrado que no sirve, pero es algo que está metido en la cabeza de la gente y en la mente de los políticos, porque todo político tiene mentalidad extractivista, es decir, su lógica es que nuestros recursos hay que explotarlos sin importar quién se perjudique. Continuó Padilla y terminó con la siguiente reflexión. Podemos vivir sin oro, pero no podemos vivir sin agua, y a aquellas comunidades a las que les falta agua es probable que les sobre minería. El papel del gobierno dentro de la industria minera. El gobierno hoy por hoy ha declarado abiertamente la guerra al flagelo de la minería ilegal dentro de nuestro territorio y ha establecido parámetros más rigurosos en cuanto a la minería legal en Colombia. Teniendo en cuenta
en la anterior presentación, observamos que el gobierno ha planteado un plan de choque para erradicar la minería ilegal, pero a costa de seguir propagando guerra y violencia en los municipios que han sido víctimas de este flagelo. Como bien sabemos, el país vive sumergido en la corrupción y esto se puede evidenciar con la cantidad de licencias otorgadas a las multinacionales dedicadas a esta actividad, donde a medida que han venido prácticamente usurpando tierras y en la mayoría de partes dejando más pobreza y violencia, en muchas de estas partes parece que el gobierno se hace, como se dice popularmente, el de la vista gorda, porque como ellos sí están siendo beneficiados y han inflado sus arcas de dinero a cambio de constante destrucción y poca reparación, ya que cuando se habla de una minería sostenible, se debe decir que ayuda a enriquecer a la región donde pertenecen estos recursos naturales, pero por el contrario es donde más miseria y violación a los derechos humanos últimamente se ha visto. Es importante tomar conciencia respecto a este tema, ya que la responsabilidad es de todos, algo que hace que esa industria siga con sus pasos desmedidos es basado en nuestro consumismo voraz, donde no solo prima satisfacer nuestras necesidades sin importar a costa de que solo justificamos el fin, pero no nos detenemos a pensar qué hubo que hacer antes para tener esas cosas que en muchas ocasiones compramos y no les damos un uso adecuado, donde se busca impresionar en muchas oportunidades a personas que ni siquiera les importamos. Es un buen momento para hacer un alto y evaluar nuestro comportamiento y hacer de nuestro aporte para que tal vez en un futuro tengamos un mundo mínimamente mejor. ¿Qué les queremos dejar a nuestros hijos y a las futuras generaciones? ¿O vamos a seguir pensando en primero yo, segundo yo y tercero yo? Consideramos que debemos hacer un llamado a nuestra conciencia, empezar a tener un grado de pertenencia más alto por nuestro planeta y así dejar de mirar en sentido contrario, en dejar de pensar como esto no es mío, pues nada me ha de importar.